Tienes que bajar abajo, porque está el embajador, está Don Diosa, está Don Arroyo. Buenas tardes. Sí. Ya todos somos conocidos. Y bueno, pues gracias porque os interesáis. Os vais a interesar por algo en lo que yo no tengo mucha esperanza de que haya mucha gente que empiece a ser consciente, no lo sé, pero bueno, de todas las maneras, el tema que hoy traemos, o la propuesta para discutir y para hablar, ya de una manera indirecta ya lo habíamos planteado en otros momentos, que era en el mes de noviembre y septiembre del 2021, pero ligado a la Agenda 2030. Y en fin, lo que sucede es que en este momento digamos que el enfoque que quería darle era la repercusión que este proyecto puede tener en formas de Estado, en forma de gobierno, puesto que todos nos hemos educado, y por lo menos cuando ya hemos sido adultos existía las formas de gobierno desde el punto de vista de la teoría política, pues para llegar a una convención, pues sería la forma si son democráticas, si son autocráticas, totalitarias, plutocráticas, y las formas o democráticas, ¿no? Las formas de Estado pues las relacionábamos fundamentalmente con la jefatura del Estado, si era electo o no era electo, monarquías o repúblicas, todo eso con toda la diversidad y toda la casuística que tiene. ¿Qué pasa? En la actualidad, eso nos daba la tranquilidad en cuanto a que existía una Constitución. Esa Constitución marcaba la estructura política del Estado, de las instituciones, y luego se podía discutir los programas políticos, a dónde se iba. Todo eso formalmente sigue existiendo, pero creo que todos somos conscientes de que hay algo que fundamentalmente no es que haya cambiado de repente,
porque si uno, lo que he hecho ha sido, claro, ese estudio en el que desde qué momento lo que ahora pasa, nada pasa de repente, estaba siendo proyectado, estaba delante de nuestros ojos, pero naturalmente se nos estaba presentando de una manera muy distinta a cómo de verdad se estaba construyendo, ¿no? Entonces, porque estamos viendo acontecimientos y cambios sociales, ¿no?, de las formas de gestionar las administraciones públicas, que está en un permanente estado de excepción, si lo vemos. Es decir, nada se puede hacer como se hace antes, y como se hacía antes, ¿no? Las nuevas tecnologías lo han transformado todo, pero la forma en que está siendo impuesto, yo creo que no deja de sacar del soco del asombro a todos los ciudadanos, pero se está imponiendo, es así. Entonces, bueno, cito a Daniel Stulin, que decía que la historia nos enseña por analogía, no por identidad. Nada es igual en cada época, pero sí puede ser análogo. Y la experiencia histórica no implica quedarse en el presente y mirar hacia atrás, más bien implica mirar al pasado y volver al presente con un conocimiento más amplio y más intenso de esas restricciones de nuestra perspectiva anterior, que las cosas siempre hay que verlas con perspectiva. Entonces, si tenemos que ver el momento actual de esta manera, pues hay que pensar cómo hemos llegado a ella, en qué estructura social y institucional nos hemos educado y hemos venido a esto, ¿no? Porque, o sea, en los meses siguientes podríamos establecer un antes y un después en cuanto a la declaración de pandemia para tomar conciencia de a dónde nos querían llevar, ¿no? Pero luego ya el trasfondo lo vamos a situar siglo XIX, siglo XX un poco, para saber cómo estamos, y cuando hablamos de formas de gobierno y formas de Estado, a qué nos vamos a enfrentar y qué opciones o qué tenemos que tener para reaccionar individualmente o colectivamente, si es posible o no lo es, ¿no? Porque claro, después de unos meses de declarar la pandemia, en 2020, ya se anunciaba como que fuera lógico y normal que nos esperaba una nueva normalidad para el después. Eso es algo que todos lo hemos visto, ¿no? Entonces, claro, la ciudadanía se atenaza con el miedo, se impone un relato que yo creo que a estas alturas muchos pensamos que era bastante falsario, absurdo. A lo mejor todos no están de acuerdo, pero desde luego no era lo que decían que era. Entonces, en el 2021 se anuncia la Agenda 2030, que esta es una agenda que se había aprobado el 25 de septiembre del 2015 como Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Ya eso se había aprobado en la Asamblea de Naciones Unidas por los 193 países que son sus miembros, y España la había aceptado, como todos los demás. Es decir, que la cosa no era tan inminente, todo tenía que estar programado. Claro, ahora en el 2024 vemos por la vía de hechos consumados que se trata de que, aunque no se explique oficialmente, pues se trata, o sea, basta para los poderes del Estado para que se cite la justificación de cualquier acción política. Si no te dais cuenta, cuando nos hablan de algo es como que ya tuviéramos que tener presente y sin ninguna discusión que lo que nos viene establecido por una agenda determinada que no se ha explicado, simplemente está enunciada, pues bueno, eso explica y aclara cualquier cosa. Pero es que además esto hay que apreciar que cualquier debate o crítica de la acción de gobierno se cierra siempre aludiendo a las obligaciones de obedecer a Bruselas, a la Unión Europea, a la OTAN, como si hubiéramos cedido las competencias de gobernar de manera expresa a unas instituciones, bueno, que no hemos elegido, está claro, pero que tampoco tenemos tan claro que se haya cumplido todas las normas de los tratados como establece el artículo 93 de la Constitución. Y si se ha hecho de una manera que se aprueba un tratado y luego todos los demás que vienen ya no tienen por qué cumplir exactamente los mismos requisitos de planteamiento, de aprobación del Parlamento. Bueno, todo eso se ha hecho sobre todo con la integración en la Unión Europea y todo lo que después
se nos está exigiendo en relación con eso. Entonces, en cuanto al concepto de nuevo orden mundial, este es un concepto que ha existido durante siglos, pero no se empieza a difundir de una manera así directa, hasta la segunda mitad del siglo XX. Porque, bueno, esto enlazaría con los imperios, es decir, los imperios siempre han tenido vocación de universalidad. Y bueno, ya han sido los de la antigüedad como incluso los de nuestra era, porque en nuestra era también, pues digamos que del siglo XV al XIX, pues ahí, en fin, los imperios ya se desarrollan de otra forma para la conquista del continente americano, pero en todos los imperios que nunca, o sea, que siempre han tenido un final, ahí han estado 4 siglos, ahí han estado 1, han tenido un final. Su desenvolvimiento estaba en la conquista, necesitaban conquistar el territorio y ese ha sido su límite, que el abarcar, dominar un territorio física y materialmente, pues ha sido imposible que después de 8 generaciones así se haya podido mantener. Pero claro, en este momento, es decir, en el siglo XX va a ser diferente. Y eso es lo que quizás luego pues, podamos ver, ¿no? Y es donde yo me he detenido. En el siglo XX, cuando empezamos a escuchar la alusión al nuevo orden mundial de manera más general y en la política, pues nosotros sí que lo conocemos por los documentos del momento, que la utiliza Kissinger, por ejemplo, cuando acude cuando se designa Juan Carlos I, sucesor de Franco, en 1969, él viene de visita y cuando ya le da los parabienes y le felicita sobre todo porque le cree que está en la línea de admitir y construir un nuevo orden mundial. Posteriormente, en el ámbito así público, también George Bush padre empieza, o sea, desde el 1989 al 93 en muchos de sus discursos ya cita el nuevo orden mundial directamente como alguien político que empieza a difundir el concepto, ¿no? Y es su hijo quien empieza a demonizar la reacción fundamentalmente entonces de intelectuales y analistas. Entonces eso, las teorías de la conspiración es un término que empieza a extenderse a partir de ese momento contra los denunciantes de cualquier cosa que sea poner en cuestión que eso como concepto o como realidad pueda seguir adelante. Bueno, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, también eso va a ser una de las pretensiones para crear un marco para seguir adelante, porque digamos, y son poderes en la sombra de estos que se llaman de los conspiranoicos, siempre son alusiones que hace aquellos que de manera explícita no han encontrado un fundamento para hablar de realidades que verdaderamente han estado ahí siempre, ¿no? Entonces, digamos que la existencia de unas élites, de unos actores, aparece a finales del siglo XVIII y principios del XIX con las guerras napoleónicas. Naturalmente los que forman parte de esa élite no son solamente 2 personas, pero que los que son notorios pues será Rothschild o será Rockefeller, en lo que va a afectar más al siglo XX simplemente como un elemento identificativo. Para que nos hagamos una idea de los métodos, de cómo se consiguen hacer no con el dinero, no con la riqueza, sino con los propios estados, siempre ha sido a través del mecanismo de la creación de deuda estando desde la sombra, ya sea a los particulares o ya sea a las monarquías o a los estados, a los monarcas o a los estados. Las guerras napoleónicas, que son desde 1803 al 1815, la familia Rothschild consigue apoderarse del sistema bancario de la siguiente manera: infiltra en los ejércitos napoleónicos informantes para que se sepa si esa última batalla, la de Waterloo, la ganará o no la ganará Napoleón cuando regresa Napoleón a Francia, ¿no? en esos momentos. Entonces, él sabe con anticipación que va a ser derrotado Napoleón y que perderá la batalla. Entonces expande información falsa entre los actores económicos del momento
y consigue de un día para otro el que baje la bolsa estrepitosamente y compra absolutamente todo. Entonces, unas horas después, se expande la noticia de que ha triunfado Napoleón, y eso fue tan trascendente para la historia económica y que bueno, logró tener y ser el dueño económico del gobierno de Inglaterra, de colonias y de países sobre todo. Estas estrategias son estrategias que han seguido durante todo el siglo XX, cada vez que durante el siglo XIX, y en el siglo XX se considera de que es necesario que haya guerras para convencer a la comunidad internacional de la necesidad de un gobierno global. Entonces, la Primera Guerra Mundial es una guerra que no se daba en unas condiciones lógicas para que hubiera una guerra, ni la prosperidad en Alemania, pero tampoco en Europa se daban unas confrontaciones que lo justificaran. En este caso, quien es el mayor financiador, porque estaba en posición económica predominante dentro de los grupos elitistas de la sombra, era Rockefeller, que era dueño de los combustibles, del petróleo y de todo. Entonces, ahí la inteligencia británica instrumentaliza a las élites y promueven esa guerra. Y en esta ocasión sucede lo mismo. La técnica es el financiar siempre a los dos bandos. Cualquiera, es decir, el conseguir que gane quien ganara la guerra, siempre puedan hacerse luego con los estados y con los gobiernos. Y esto se hace también. Se hace bien, sabemos que bueno, Alemania pierde la guerra, pero inmediatamente presentan la formación de la Liga de las Naciones Unidas. Liga de Naciones, tratando de convencer, como había sido el objetivo, de que era necesario ese gobierno mundial. Pero en ese momento no prospera porque muchos países rehúsan unirse porque siempre la presentación y eran conscientes de que perderían la soberanía de sus pueblos. Entonces ahí no prospera. Entonces a partir de ese momento se empieza a crear en 1921 el Concilio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Nueva York para potenciar el imperio angloamericano. El objetivo era abolir las naciones para favorecer un todopoderoso gobierno mundial administrado por la pequeña élite. Entonces, en 1930 los promotores se dividen en dos acciones planificadas. Por un lado, socialistas fabianos en Londres y fascistas en Italia y Alemania. Cuando llega Hitler al poder, dentro del grupo fascista, el nacionalsocialismo hará propia la revolución para establecer su propio nuevo orden mundial, pero en el que también estaban financiados por los mismos grupos. Entonces, ese movimiento también trata de infiltrarse en Estados Unidos. Sabemos de que también, por ejemplo, dentro del Reino Unido, el rey Eduardo VIII se manifiesta simpatizante del movimiento, pero el bloque socialista fabiano finalmente mantiene el control y en la preparación de la Segunda Guerra Mundial los banqueros están preparados para financiar a ambos contendientes. Sabemos lo que pasó cuando cae el Tercer Reich. Europa queda en ruinas y esa élite en la sombra plantea de nuevo que solo un nuevo orden mundial podría salvar a la humanidad de la destrucción. Y esta vez la élite tuvo éxito. Entonces, en 1945, los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial fundan la Organización de Naciones Unidas, fija su sede en el complejo precisamente construido en la ciudad de Nueva York, en terrenos donados por John Rockefeller. A partir de entonces, el Concilio de Relaciones Exteriores de 1921 sigue la nueva etapa de su plan y su nueva estructura, y el siguiente paso sería la creación de la Unión Europea, que ya se había intentado muchas veces, sabemos en la historia, una Unión Europea, pero los imperios nunca lo habían conseguido. Entonces, por otra parte,
eso resulta bastante impopular a la ciudadanía europea, por todos pues, el bagaje de enfrentamientos y de luchas que había habido entre los Estados europeos a lo largo de la historia. Entonces, los globalistas tienen que plantearse que para conseguirlo tiene que haber unas estrategias de otra naturaleza. Entonces, bien, a partir de entonces, las estrategias siguen siendo el crear una estructura económica de endeudamientos o de financiarización de la economía, algo que en la sombra podían perfectamente desarrollar esas mismas élites que por la vía bélica no creían que no lo iban a conseguir. Entonces, en mayo de 1954, la élite se reúne en secreto en la localidad holandesa de Oostenberg, en el Hotel Wittenberg, que acabaría dando el nombre a la sociedad. Y el organizador del evento fue el príncipe Bernardo de Holanda. El borrador de las actas de la primera reunión se pudo conocer en 1989. Y entonces ahí, bueno, pusieron de manifiesto la creciente preocupación de los muchos insignes ciudadanos de ambos lados del Atlántico de que Europa Occidental y Estados Unidos no estaban trabajando coordinadamente en asuntos de importancia. Entonces los primeros consensos que se obtienen están en la misión de construir la Unión Europea. Entonces con pretexto de acuerdos comerciales, pues bueno, ya sabemos el largo desarrollo que ha tenido la Unión Europea, no solamente en el número de países que la han conformado, sino la forma en que se ha hecho, cómo desde inicialmente hacerse acuerdos comerciales y económicos se trata de llegar a una unión política que tampoco ha sido fácil, pero no obstante se sortea absolutamente todo para llegar al punto en que estamos, ¿no? En el plano mundial, el proyecto es crear una unión norteamericana, una unión de Asia y con la Unión Europea. La Unión Norteamericana estaría constituida por México, Estados Unidos y Canadá, y a través de ellos les parece que va a ser bastante más fácil, o sea, va a ser fácil dominar luego a África, a Indonesia o a Sudamérica. El método es que, controlando a cada individuo dedicado a la política, controlarán las organizaciones y los partidos políticos. Y a partir de entonces la Unión Europea y Estados Unidos no dejan de unificar las legislaciones administrativas, fiscales, impositivas. O sea, se uniforma la vía de organización social, con muy pocas diferencias. Entonces, el Bilderberg no se va a tratar solo de un grupo de poder o de influencia, es una idea para llevar a cabo la destrucción de las constituciones soberanas de los Estados-nación e imponer el nuevo orden. Entonces, teóricamente, el nuevo orden mundial, tras dividir el planeta en 3 regiones, las Naciones Unidas evolucionarán para formar el primer gobierno planetario, cuando ya realmente las dueñas han conseguido, a través de la sociedad de consumo, pues ya han conseguido, digamos, una globalización económica que creen que están preparados para ser dueñas de la tierra, y no van a necesitar ellos individualmente como grupo económico y de influencia, no van a necesitar progresar, pero el objetivo es dominar el gobierno. Entonces, todo lo que justifica las políticas que se ponen en marcha van a ir en esa dirección. Aparecen las ideas de medio ambiente que surgen en 1995, muestra claramente que para proteger el planeta se quiere regresar a un sistema fiscal desde el punto de vista de la posesión de la tierra, del régimen de producción que se imponga y de la fijación del hombre a su territorio, formando parte de él. Crearán una identificación
estandarizada para detectar y rastrear y controlar a lo que ya no serán, bueno, sean ciudadanos, depende de la nomenclatura, porque la utilización del lenguaje también es muy equívoca, ¿no? Se tratará de ver cómo se mueven y viajan en las diferentes uniones continentales y se empiezan a construir infraestructuras gigantes con una red de control de supercarreteras en todas ellas. El sitio donde están muy desarrolladas sí es en Asia, pero es sobre todo en Estados Unidos, esa enorme autopista que va desde México hasta Canadá. Es un diseño en el que se refleja el intento, es decir, se hace una autopista enorme, totalmente, se expropian tierras kilómetros y kilómetros a ambos lados, se despobla prácticamente todo, o sea, pueblos y sitios porque no hay enlaces que les unan y de esa manera está absolutamente toda llena de cámaras y son miles de kilómetros. Y es curioso que quien tiene la concesión de su construcción es una empresa española, pero yo he mirado esa empresa y en realidad será un fondo de inversión, porque es un grupo de empresas, pero formalmente es una empresa española la que tiene la construcción y bueno, ha dado lugar a muchas resistencias, porque están eliminando territorios que van a ser para la nada. Y eso sí, todas de peaje, ¿no? Ya que se imponga un peaje que para esta empresa es de 50 años. Y bueno, pues ese modelo es un modelo que se quiere trasladar para la unión de todas esas regiones o sectores. Entonces, no sé si en el argumentario de conveniencia para obedecer a la consecución de un nuevo orden social, en la fase actual, tiene los 17 puntos de la Agenda 2030. Bueno, para entrar en un debate, no sé si habrá sido muy ilustrativo o no, voy a terminar con la experiencia que tenemos. La experiencia que tenemos es que nosotros hemos vivido una pandemia, o estamos observando que se desmonta todo el sistema de servicios públicos, la educación, la sanidad y así, sus programas vienen determinados por instancias externas, pero que están generalizadas y son globales, y lo mismo ya se tiene que imponer un sistema educativo en Uruguay como el de aquí, donde se puede, donde los estados lo aceptan, es así. Las nuevas tecnologías bueno, van a ser la vía de comunicación de los ciudadanos con el establishment. Todo eso nos parece, no sé si os parecerá que va deprisa o no va deprisa, pero lo que quiero plantear es, nosotros tenemos como referentes unas distopías del siglo XX que los que seguramente sois de mi edad pues leeríamos bueno, como una cosa que te asustaba, pero que realmente no sabía si podía ser cierta o no. Y poco a poco, a medida que has ido viendo cómo las determinadas sociedades, y ya en la época, en los primeros décadas del siglo XX, en algunos lugares los investigadores iban por ahí, es el campo genético, bueno, pero estábamos en esa línea. Entonces hay como dos modelos dentro de estas distopías. Uno, el que nos ofrece El mundo feliz de Aldous Huxley, que este es un libro que se escribe en 1932, aunque lo revisa su autor en el 1958. Entonces es una sociedad en la que se utiliza la genética y el clonaje para el condicionamiento y el control de los individuos. Entonces todos los niños son concebidos en probetas, son genéticamente condicionados para pertenecer a una de las siguientes categorías, ¿no? O sea, unos son los de las élites, los alfas, los otros son los ejecutantes, los beta, los gamas son los empleados y subalternos, los deltas y epsilones son los destinados a trabajos duros, ¿no? Entonces, también describe el libro lo que sería una dictadura perfecta con apariencia de democracia. Entonces sería como una cárcel sin muros en la que bueno, los prisioneros no tratarían de evadirse, porque de lo que se tiene que tratar es que se acepte, el ser humano acepte su condición y la condición que le permitan, ¿no? Y acepte pues, esclavitudes de nuestro punto de vista, aunque desde el punto de vista de otras épocas quizás no sea así. Y entonces todo eso sí, en el libro de Huxley es el sistema de esclavitud, para aceptarlo precisa de un consumo de drogas y de entretenimiento continuo.
para amar esa esclavitud. Bueno, este es, digamos, ese referente distópico que tenemos. El otro sería el de Orwell. Que Orwell, el libro lo escribe en el 49. Entonces ahí la historia es en un estado totalitario, donde la vida de las personas está dominada y controlada bajo una vigilancia constante de la figura del gran hermano, y la novela muestra cómo la verdad puede ser moldeada y cambiada para servir a los intereses del poder. Entonces los protagonistas tratan de librarse para tener escapar de un sistema donde no hay intimidad y donde no hay un libre pensamiento, porque ambas cosas están prohibidas. Hace 3 semanas hicieron una entrevista a Putin, un periodista norteamericano, y entre las preguntas que le hacía, una de ellas le preguntaba cómo decir que había preocupación mundial y de los ciudadanos y así, sobre si habría o no habría una tercera guerra mundial. Entonces Putin le contestó que una tercera guerra mundial nunca partiría de su lado, porque sería el fin de todos. Pero lo que dijo es, pero la verdadera amenaza de la humanidad son los avances genéticos, porque lo que sí que sucederá es que se irá al hombre especializado. El hombre especializado para hacer una función, para ser un militar, para ser un astrónomo, para tal. No sé si en la traducción eso lo decía con la convicción de que lo estaban haciendo ellos o lo hacían ellos, o si eso era simplemente una opinión de lo que estaba pasando en el mundo. Entonces, bueno, yo creo que con esto pues, será suficiente para empezar a hablar. ¿Cómo lo veis? Muy triste. Pues Veo que habrá que expresar la en tristeza. el pasado nos han ido metiendo con vaselina una cantidad de cosas que yo hablo por mí, sin cultura total, pues ni me he enterado que lo estaban haciendo. yo Yo me he preocupado de ganarme la vida, criar hijos lo mejor posible, y mientras tanto me estaban manipulando como una hormiga por todos los lados. Me has dejado chafada, compañera. No sé, a ver, mira, ¿cómo te llamas para que así? Soy Jesús Camargo. Jesús. Mira, no sé si... no soy amigo de Cristina Jiménez, es una Sí, periodista, sí. ¿La conocéis? ¿Os suena? Sí, Cristina Jiménez ha escrito un libro, que yo lo tengo y estoy de acuerdo en el 90%, y habla de todo esto, de los Illuminati, el Club de Bilderberg, y realmente lo que hay en el mundo, sobre todo en el mundo anglosajón, en el mundo democrático, libre y con valores, los suyos, claro, no los nuestros, es un grupo de señores que normalmente son judíos sionistas, por desgracia, pues son los que controlan el dinero. Y estos señores tienen una agenda que yo no sé si llegarán tan lejos como acabas de decir, de genéticamente manipular a la humanidad. Bueno, ya hubo un ínclito rector de la Universidad Católica de Murcia que dijo que nos iban a instalar a todos o implementar un chis, era muy inglés el tío, y en el cerebro. Bueno, eso se está haciendo, se está ensayando ya. Que lleguen a hacerlo de una manera general y sobre todo en sociedades como la China, que está infinitamente más desarrollada que los americanos les gustaría, en inteligencia artificial, por ejemplo. Y todo esto, estamos en un momento, en una tesitura fundamental de la humanidad, porque aquí hay un problema fundamental que lo cambia todo, y son las armas nucleares. A Putin el otro día en la entrevista de Tucker Carlson, sí, que yo he sí, visto... Sí, es ahí donde, es esa entrevista donde escuchaste este... Sí, que Putin dijo, yo no voy a empezar ninguna guerra, porque si utilizamos las armas nucleares, se acabó todo. Ya no hay discusión, porque se acabó todo. Somos polvo radiactivo en media hora,
en media hora. Esto a mí personalmente me asusta muchísimo, porque estamos hablando de un grado de automatización, de un grado de perfeccionamiento y un grado de... Es que cada misil nuclear de estos lleva 10 cabezas nucleares de 250 kilotones, 250.000 toneladas de TNT, que son 20 veces la potencia explosiva de Hiroshima. Un solo misil de esos puede arrasar toda la costa este norteamericana o toda la parte europea de Rusia. No sé, es que estamos en eso que realmente, y con esto de Ucrania se está tensando tanto la cuerda. Ahora el estúpido de Macron, que yo no puedo decir, Francia no hace más que perder guerras desde Napoleón, o sea, porque ha sido un país ridículo, o sea, empujado por los ingleses que les han metido. Antes también. Bueno, pero Napoleón fue una figura, y ahora Macron que se apunta en la figura de Napoleón. Bueno, ya termino porque quiero dejar que otros se expliquen. Pero yo estoy realmente preocupado a ese nivel y me alegra mucho todo esto que estás apuntando, porque realmente en España, bueno, en el mundo occidental no se habla nada de esto, nada, porque está prohibido. Es como hablar ahora de Gaza y del bombardeo de todo. Está prohibido, porque es antisemita. Madre mía. No, lo que ha pasado, porque lo que es sorprendente es como, porque a veces pensamos que los periodistas de investigación pues son frívolos y así, pero es verdad que si algo se ha descubierto o puedes encontrar, es periodistas de investigación como Cristina Martín Jiménez y Daniel Estulin. O sea, yo empecé a leer estas cosas en 2005 cuando se publica aquí el libro de Daniel Estulin, sobre el Bilderberg, y fue a través de unas compañías de asuntos exteriores que se movía ese libro, ¿no? Cosa que me ha sorprendido, porque todas empezamos a leer, yo me fui comprando más, porque y ellas hoy en día, vamos, que no hables de esto, como que... Pero bueno, entonces la verdad es que hay mucho escrito por periodistas y también, bueno, pero es verdad que el mundo académico tiene muy poco, o sea, tiene muy poco. Son los libros que puedes encontrar y se encontraban y no los debía leer casi nadie, aunque hay muchas ediciones. Quizás los mismos leíamos eso y muchas otras cosas y eras consciente de que tampoco se podía pasar a nadie porque le pasaba la reacción de ella. Yo me asusto, no quiero saber nada de esto, pero llevan muchísimos años desvelándose cosas. Es cierto que el secretismo y eso se dio, y bueno, yo estudio ciencias políticas y derecho, quizás había asignaturas por las que siempre me he interesado por esto, que eran las de la historia de las relaciones internacionales en política. Entonces la geopolítica me parecía importante, pero eso tampoco se daba de manera muy extensa, por ejemplo, en filosofía y letras o en sitios así. O sea, eran ni siquiera a veces en económicas. O sea, había asignaturas que podían tener un perfil así, pero bueno, por las circunstancias que fueran de mi época, sí que había catedráticos que lo trataban bien, aunque la historia de las relaciones económicas era una cátedra que era de jesuitas, pero los jesuitas saben de todo y saben a quién se lo tienen que decir y a quién no. Pero entonces, bueno, lo que sí observaba es que el mutismo era total y absoluto cuando se hacía una oposición. Estudiabas un temario sobre los organismos internacionales, sobre un buenismo, no sé qué, con lo cual el acceso del mundo intelectual simplemente por las fuentes próximas que ha ido teniendo, yo creo que tampoco ha llegado a profundizar hasta que, claro, hemos llegado, por ejemplo, a esto, y ahora ya me parece que aquel intelectual, aquella persona que tenga un fondo de conocimiento, siempre es parcial, pero el sentido crítico lo tienes que perseguir, ¿no? Y que en este momento no al menos dentro de los partidos políticos siempre habrá alguien que se interese por lo que pasa y que ponga los pies en pared y diga, me voy a poner a leer algo, porque es que verdaderamente si los métodos por los que se han ido eligiendo en las 2 últimas décadas los líderes políticos, todos estos han sido un éxito. Es que el conocimiento del comportamiento humano, del desenvolvimiento social, es tan profundo por parte de quien lo ha ido haciendo que sabe las fórmulas de manipulación, porque si no, sin esas formas de manipulación es imposible que hayamos llegado a esto
sin ninguna reacción. Porque quizás los niños que nazcan ahora y los que tengan ahora hasta 25 años se van a adaptar y van a ser del mundo feliz, que yo creo que va un poco más por ahí que por el otro lado. De momento serán más del mundo feliz, pero los que ya somos mayores o los que tienes 35 o 40 años en adelante, que has tenido otro referente de lo que es el ser humano, tendríamos que estar tan asustados como tú, ¿no? En fin, bueno, sí, di José Luis y luego te voy a saber. Bueno, yo francamente he seguido estos temas desde hace muchos años. Realmente estoy más optimista, mucho más optimista que hace 3 o 4 años. Digamos que con la pandemia fue un momento en que decías todo estaba perdido. O sea, realmente mostró que éramos tan manipulables, tan manejables y que incapaces de responder ante los nuevos retos, que parecía que todo estaba perdido. O sea, que el nuevo mundo, la nueva normalidad se iba a imponer fácilmente. Hoy, 4 años después, creo que hay razones para ser mucho más optimistas. Por ejemplo, en la cuestión de la 2030, de la relación 2030, yo vi con desesperanza realmente cómo había una alianza real entre la izquierda woke y el gran capital, que hacía que realmente la gente, todo lo que era el mundo de izquierdas quedara a merced de esta élite que intentaba crear este nuevo mundo. En realidad, eso ha cambiado muchísimo en 4 años. Vemos ahora las manifestaciones de campesinos, de agricultores perfectamente que parece que no se han basado, no los tenemos por gente culta ni por gente que han seguido, y vemos las consignas antiglobalización y las consignas han comprendido perfectamente cómo afecta a su mundo, cómo les supone la ruina, cómo les supone la esclavitud, y realmente en estas últimas manifestaciones campesinas hemos visto cómo hay una reacción a todo esto. Realmente, por otro lado, creo que la globalización que ellos planeaban está fracasada. Está definitivamente fracasada, porque contaban con la colaboración y tenían elementos, tanto en las formaciones en otras formaciones económicas como la china o la rusa. Estaba llena de neoliberales también, que propugnaban esta liberalización y que realmente han chocado entre ellos. Aunque estuvieran de acuerdo en ciertas formas de dominación, como era el asunto de la pandemia, o realmente cuando han llegado al momento de confrontación de intereses de las diferentes oligarquías, rusa o china o occidental, las contradicciones han sido manifiestas y han roto la posible globalización. Ahora se tendrán que conformar con llevar la Agencia 2030 de una forma clara, si quieren, como ellos lo habían pensado, al mundo occidental, porque el multilateralismo está manifiesto. Está manifiesto y es difícil que puedan vencerlo ya. O sea, el mundo de los BRIC, el mundo de la filosofía de Dugin, por ejemplo, de que cada formación económica tiene que tener su filosofía, sus valores, su tradición, que no se puede aspirar al absolutismo globalista. Creo que están en auge y no solo en Rusia, que son manifiestas en el caso de la posición de los rusos, sino que de otra forma también en el modelo chino o en el modelo, por ejemplo, las teorías de Dugin en este momento en Latinoamérica tienen muchísima fuerza y se están buscando, digamos, una hispanofilia y una unión de los pueblos hispanos, porque sería la única salida para nosotros. Sí, Isabel luego comentaba. Pues me alegro que, bueno, ya está, porque es importante que yo he puesto el lado un poco turbio, difícil, pero
es importante que salgamos de aquí no con esperanzas tontas, sino simplemente que si podemos hacer algo, ¿no? Por lo menos empezar a tomar conciencia, y luego a título individual se puede uno resistir desobediencia, pero sobre todo sí, estoy totalmente de acuerdo con que esto era el plan, esta era la fórmula, pero ya en el 2017, me parece que fue el 2017, en una reunión de unos 20 de estos, ya Putin dijo que no estaba de acuerdo con que el unilateralismo que le planteaban los Estados Unidos. Y realmente sí que es verdad que esa división, ese proyecto de división entre regiones y que fueran y ponerse de acuerdo en quién los va a dominar, eso se ha quebrado. Pero lo que hay algunos factores en relación con la humanidad que sí me gustaría luego tratar. Es decir, dentro de este plan también estaba la eliminación de población en unas, de 8.000 millones más o menos que es la humanidad, y dejarlo en 500.000 personas, que son las que ellos podrían dominar. Eso, pues el hablar luego de si los BRIC o todos estos estados que en definitiva no se van a poner de acuerdo para quién dominará, pero están también dentro de esa línea, o tenéis información sobre que esto no sea así. Yo creo que, por ejemplo, uno de los puntos que a mí me ha tranquilizado mucho era, en la pandemia se impuso lo del protocolo médico para todo el mundo, y además había hecho una propuesta de ley para que la aceptara la comunidad mundial, que la aceptara la ONU, de que realmente en casos de pandemia pues se aplicara el protocolo que marcara la ONU por ley, imperativamente por todos los países. Eso parece que hasta Rusia y China estaban de acuerdo. No lo sé exactamente. Lo de Rusia por lo menos no lo sé. Pero eso se ha venido abajo porque se ha votado hace como un mes, y se ha venido abajo por la oposición de los países africanos, precisamente. O sea que los países africanos se han opuesto, desconfían fundamentalmente de las medidas sanitarias que les va a imponer que les podría imponer la ONU o la OMS. Creo que es un síntoma de que realmente hasta el mundo africano y en general han llegado a unas conclusiones de no aceptar. O sea que la ONU o la OMS en este momento son organizaciones de otro momento, de otro mundo, y que realmente el mundo actual ya es multicentro. O sea, ya es multilateral. Ya es multilateral, y que las ideas de esta filosofía rusa fundamentalmente, de que realmente cada pueblo tiene que buscar en su base social, en su historia, en su formación, romper con el liberalismo de considerar al individuo como un individuo universal, con unos derechos humanos universales, todo eso que realmente no responde a la realidad y que está muriendo, que es lo que representa el mundo unipolar. Y el mundo unipolar, que es la mayor forma, digamos, de autoritarismo y fanatismo, porque queremos que nuestra idea de hombre, nuestra idea de individuo sea universal, tiene que ser universal, y no aceptamos aquellos países que no definen la idea de hombre como la que tenemos los occidentales. Eso ha sido la raíz del liberalismo occidental. Entonces, esta nueva idea de que no existe el individuo universal, sino que existen las personas o los individuos que surgen en una cultura, en una tradición, en una amplia tradición, y que realmente ese supone su base, digamos, fundamental con la que se tienen que crear las nuevas estructuras políticas y económicas. Por ejemplo, Dugin defiende que para Rusia esa tradición es la cristianidad ortodoxa, por un lado, y por otra parte también acepta
las ideas, lo que supone en su historia la tradición de justicia social que ha supuesto, por ejemplo, el comunismo o ese modelo de capitalismo de Estado que ha habido en la URSS, ¿no? O sea, que realmente admiten su tradición. Sería algo así como si nosotros dejáramos de pelearnos por la memoria histórica y dijéramos, bueno, realmente la tradición de republicana es maravillosa, pero aceptamos también la tradición franquista. Ha sido lo que ha sido. España es el resultado de esto, y los españoles tenemos que ser el resultado de nuestra historia. No podemos crearnos la idea de que somos individuos libres, que al final lo que hacemos es coger la tradición anglosajona y la que ha servido para disolver las Españas desde hace 3 siglos, la tradición liberal anglosajona, que es lo que adaptamos, Sí, gracias, José Luis. Le voy a dejar hablar a Isabel ahora y luego continuamos, porque habría para mucho, sí, porque una pregunta lleva a otra pregunta. Sí, Isabel. Vamos a ver, yo no voy a hacer ninguna pregunta, yo solo voy a decir una cosa. Nací historiadora y me he jubilado como historiadora. Digo que nací como historiadora porque... ¿Se oye? No, pero antes no. Un poquito. Mira el lateral, porque si vamos a estar adelante no se puede. No, ya está. La pregunta es, ¿se oye? Sí. Bueno, pues yo puedo hablar alto. Yo nací historiadora, como dicen en mi facultad, porque mi padre, cuando yo nací, estaba estudiando historia en la Universidad de Madrid. Y después de eso, pues he estado toda la vida en la universidad, en la Complutense. He dado clase de antigua, de media, de moderno, de contemporánea, porque te tocaba y te tocaba. Entonces, la historia tiene enormes problemas y enormes ventajas. El primer problema es que la historia no es monolítica. No se puede decir, y ahí estoy totalmente, porque yo estudié historia, pero estudié toda la historia universal, y de hecho tengo unas bibliotecas espléndidas, la mitad de mi padre, pues que lo que abarca es todo. La historia es además cambiante. Eso significa que estamos haciendo de continuo dictámenes sobre la historia que van a tener que ser rectificados después, porque aparecen nuevas formas de interpretación y sobre todo aparecen nuevos documentos. Creo que ahora mismo estamos en un problema enormísimo. Wikileaks, que nos proporcionó en un momento dado una base documental que circuló por todas partes. Pero ¿dónde están ahora mismo los documentos de Wikileaks? Lo que sabemos es dónde está Assange, que está hecho prisionero. Eso significa entonces que nosotros en muchos casos no podemos saber lo que fue y lo que es, porque hay intereses, unos más abiertos y otros más ocultos, para que no se conozca por dónde van los tiempos. A partir de un momento, fundamentalmente a partir de mediados del siglo XX, la historiografía española empieza a abrirse como la historiografía universal, y es la segunda mitad del siglo XX, se empieza a considerar algo, y desde luego en la facultad en la que yo estudié era básico, se empieza a estudiar que el mundo ya es global. Después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo es global y que todo está influyendo, unos en otros y otros en uno. Pero en ese mismo momento empiezan a surgir, entre comillas, los imperialismos, y uno imprescindible es el imperialismo anglosajón. Y si ese imperialismo anglosajón
es lo que es por una tradición. Yo nunca me he podido explicar cómo en España hay tanta obsesión por admirar a los Estados Unidos, que en una maquinación a finales del siglo XIX lo que hacen es apoderarse de las últimas colonias españolas. Entonces, ¿de qué nos viene ahora toda esa división? Pues muy fácil, porque en un momento dado España, después de su guerra, por cierto, la guerra de España, como hoy la guerra de Ucrania, es una guerra montada por intereses económicos, fundamentalmente intereses económicos para el armamento. España fue un campo de experimentación armamentística, y eso no lo digo yo, lo dice Ángel Viñas. Es que vinieron a hacer la guerra para saber cómo se estaban comportando las nuevas armas. Y Putin lo está diciendo también ya, Ucrania es un campo de experimentación. Pero lo que sí que teníamos muy claro a partir de la segunda mitad del siglo XX era capital para el estudio de la historia y para el estudio de la política, la geopolítica. Y continuamos en ello. España, un campo de entrenamiento, la geopolítica, por lo tanto, imprescindible, y yo todavía recuerdo los años dramáticos de comienzos de este milenio, años dramáticos por una razón muy sencilla, y eso nos dimos cuenta, yo recuerdo en la universidad, de debates importantes, las Torres Gemelas. ¿Por qué? Pues porque clarísimamente ya ese mundo que estaba en principio al servicio de los intereses imperiales de los Estados Unidos, se estaba desmoronando. ¿Cómo? ¿Por qué? En medio de una situación secreta. Porque sabemos hoy que no se sabe todo. Wikileaks sí que ha dejado caer muchísimas cosas, pero el secretismo continúa en marcha. A todo esto, yo tuve la enorme suerte de estudiar con historiadores de todos los colores, y eso sí que a mí no me lo va a quitar nadie. En la España franquista yo estudié con historiadores progresistas, o lo que hoy llamamos progresistas, y historiadores que hundían sus raíces en la España tradicional, grande y libre. Acá un segundo. No, son unas ondas. Claro. Entonces, lo primero que estudiamos y continuamos estudiando hoy con grandes problemas es que además geografía, por eso estoy hablando de la geopolítica. La geografía marca un camino, y la geografía no solamente es lo importante que para nosotros desde el punto de vista geopolítico, que es la geografía política, es que también es importante la geografía económica, la geografía humana. A mí no me parece tan, no sé cómo te llamas, pero te he oído, tan prometedor que los tractores estén en la calle, por una razón muy sencilla. El problema del campo creo que es un problema complejísimo, en donde hay de todo. Hay, pero lo que no hay es agua, eso está clarísimo, no hay agua. En fin, yo solamente quería decir que por azares del destino, esta mañana he abierto el ordenador y me he encontrado con una intervención de un señor argentino que a mí me sonaba algo que se llama Atilio Burón, en una conferencia pronunciada hace, creo que son 15 días, una cosa por el estilo, en la Casa de América, estudiando algo que me ha parecido sumamente interesante. Y ese interés viene pues porque es argentino y encima está en una situación de lo más complicada. Una tradición, la tradición argentina, y una situación actual.
Así que me vais a permitir, o me van a permitir, un resumen así. La historia sigue siendo un campo de conocimiento y de reflexión. Desde comienzos del siglo XX, los historiadores marxistas, quiero decir los del materialismo dialéctico, anunciaron que se nos venía una crisis encima de gran importancia. ¿Por qué lo sabían? Porque habían estudiado, como en general la historiografía francesa, que va muy por delante, bueno, ahora mismo ya nos estamos equilibrando, va muy por delante de, a mí desde luego me parece que va por delante de la anglosajona. Lo que habían estudiado había sido pues, la gran crisis del siglo XIV. La crisis del siglo XIV que adelanta punto por punto lo que es la crisis nuestra. Esta crisis que es de todo tipo y, entre otros, económico, social, político y moral. Lo siento. Sobre todo esto podemos estar hablando y a mí me gusta mucho, sobre todo tú. Sí. ¿Quién más quiere intervenir? Yo he venido aquí a contar lo mismo. Sí, o replicar, o bueno, sacar nuevos temas, porque realmente... Este señor ya ha sacado temas, este señor ya ha sacado Sí, bueno, primero me había levantado la mano. Ahora, sí, Juan. Bueno, yo quería meditar un poquito sobre la globalización que tú has comentado, que tienes toda la razón, que ya se hablaba a finales del siglo XX, pero yo lo que entiendo que esa globalización realmente estaba más dirigida por Estados Unidos, quería controlar esa globalización de Estados Unidos. Por ahí han dicho de los sionistas, Rockefeller y todos esos, por supuesto, son los que manejan la economía bélica de Estados Unidos y son los que crean guerras para su propio lucro y negocio, ¿no? Entonces, sí, que yo creo que esa globalización estaba diseñada precisamente para eso, para que Estados Unidos la dirigiese, pero como hace siempre, que por ejemplo con una guerra, cuando provoca una guerra se busca países de alrededor para no ir solo, no parecer que es el único que tiene intereses ahí. Entonces pues, a los primeros que llama siempre es al Reino Unido, ¿no? El primero que llama, digamos como país hermano, por llamarlo de alguna forma, a Estados Unidos, al Reino Unido. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que al final lo que es Estados Unidos lo que quiere es una globalización dominante. Una globalización participativa de todos los países, sino dominada por ellos. Entonces, para mí, por ejemplo, lo que ha pasado con el Brexit, yo lo tengo muy claro, es que Estados Unidos promovió que se rompiese la Unión Europea porque ya era un competidor económico muy fuerte para Estados Unidos. Estaban China y la Unión Europea, porque hay que reconocer que a Japón se la han comido. Japón era muy fuerte económicamente y Japón prácticamente ahora se ha quedado en un cuarto o quinto lugar. Sí. O sea, totalmente. ¿Por qué? Porque han invertido Estados Unidos todo lo que han podido allí y están dominándolo. Va a ser inversión, lo mismo que tú decías, el préstamo, las guerras y tal. Y por eso Japón se está quedando un poquito más atrás. Además tenía una constitución la cual le prohibía fabricar armas, o sea que estaba totalmente sujeto por Estados Unidos. Entonces, lo que yo veo que el Brexit ha sido, digamos, una estrategia de Estados Unidos para debilitar Europa. La creación de Ucrania ha sido también un invento para debilitar a Rusia, porque a Rusia no la puede debilitar económicamente, pero sí a nivel bélico. Entonces, porque funciona de otra forma, Rusia funciona de otra forma. Pero quiero deciros que, claro, si está planificado, si lo tienen planificado todo, que allá por el final de octubre o de noviembre salió una noticia muy pequeña en el país, así escondida, que yo creo que la metió un periodista ahí sin que se enterase el director de la redacción y eso.
O sea, porque ya sabéis que está manipulada la prensa, en la cual decía que habían aparecido unos papeles, parecido al Wikileaks, habían aparecido unos papeles y que la CIA estaba intentando parar su difusión porque recogía una estrategia de la CIA para el año 24, que iba a ser un año electoral en la mitad del mundo. De tal forma que había países que no estaban en su globalización, digamos, como por ejemplo Indonesia. Indonesia está más cerca de China, es un país que tiene por lo menos 250 millones de habitantes, uno de los más fuertes de Asia, y resulta que al presidente que está ahora se le acaba el mandato y por constitución no puede ser reelegido. Y estaban ya en lo que es preparando, manipulando toda una estrategia para que el que saliese fuese de su círculo de influencia. O sea que realmente la globalización es una palabra que puede parecer muy bonita, pero es una globalización de Estados Unidos. O sea, exactamente, o sea que no es una globalización, digamos, como democrática, participativa de todos los países, no, sino es una globalización con un dirigente imperialista que es Estados Unidos. Eso es lo que yo veo. Sí. Bueno, si ahora te doy la palabra, Miguel. Yo creo que las categorías que hemos utilizado para los análisis políticos hasta ahora ya no nos sirven del todo, porque hablar de Estados Unidos, Inglaterra, cuando realmente hay una superestructura que es una élite mínima que está formada por gente de todos los países y que ven el mundo como un objetivo en el que lo único que tiene que conseguir es que los títeres en cada sitio o la división de las élites trascendentes en cada sitio sean las que ellos impongan, ya está por encima de estados y naciones, al menos, o sea, eso conceptualmente. Entonces, a la hora, por ejemplo, de Estados Unidos, tal, yo he llegado a la conclusión, un poco dentro del estudio que iba haciendo, que las cosas las tenemos que llamar de alguna manera para entendernos, pero los ciudadanos estadounidenses son tan víctimas de una pretensión de cambio de orden mundial como somos nosotros, y sus gobernantes, como los nuestros, y sus partidos políticos están formados por gente que a su vez tienen que tener el visto bueno de los que realmente mandan y tienen la riqueza. Entonces, o sea, que está perfecto lo que dices, pero que a veces piensa uno, bueno, si un día dijeran los españoles, yo no me puedo identificar con mi gobierno en este momento, ni con ninguno de los partidos políticos, las personas que los constituyen, que al final van a ser las únicas que van a tomar las decisiones en una estructura institucional y constitucional como la que tenemos, y que bueno, durante un tiempo nos hemos creído que eran unas reglas más o menos que nos permitían la estabilidad o la supervivencia en un tiempo. Y resulta que el tema ahora es, porque no daría tiempo ahora, podemos hacer otro día otra tertulia, pero el hablar, por ejemplo, sobre el Club Bilderberg, cómo funciona, el tipo, o sea, las personas españolas que van este año o van al otro. En el 2005, por ejemplo, iba la reina de España, el rey Juan Carlos solo fue una vez y no le llamaron más o no quiso ir. Ella iba habitualmente, pero iban también el ministro que fue de Economía, por supuesto Juan Luis Cebrián, la reina Sofía. Sí, la reina Sofía es de las más habituales, pero a lo que voy es que son ellas españolas, ¿no? O sea, porque el nombre de los españoles tengo por ahí un listado, porque se empieza a filtrar a través de gente que está allí, no pueden evitar que filtren los que asisten. Y eso no se pudo usar en el 54 y eso no era imposible, pero ya a partir de los 80 empieza a haber filtraciones, y en los 90 incluso ya hay alguna reseña de prensa. Estudiar esos grupos te lleva, y todos los laboratorios, el Tavistock y todos por donde tienen que pasar, se les da el visto bueno, nos da una idea de cómo se construirían los que dirigirían ese orden social. Y eso es a lo que, deteniéndonos en ellos, puede hacer que uno pueda tener más temor de las cosas, ¿no? Pero bueno, voy a dejar hablar un momento, que es que me ha pedido Miguel la palabra. Sí. Bueno, yo solamente, aquí el tema es muy complejo, porque claro, estamos hablando de geopolítica,
Y estamos hablando de algo que hay una escritora, Susana Zuboff, que ha escrito el capitalismo en la era de la vigilancia. Esta mujer lo que viene a decir, yo creo que con mucho acierto, es ese diseño geopolítico que se está haciendo del nuevo orden mundial. Porque aquí lo que se está hablando ahora mismo, estamos ahora mismo en lo que se podría definir como una alta edad media del pensamiento. Ahora mismo se está en una crisis en donde va a sustituir algo en una o dos generaciones, porque tampoco es un tema de inminencia, pero sí va a haber una sustitución. Sí va a haber una sustitución porque el orden mundial establecido después de la Segunda Guerra Mundial, que es el que se quiere seguir manteniendo, ya no da más de sí. Ya no solamente no da más de sí, sino que además está siendo sustituido tanto la capacidad de decisión de los gobiernos, no por los organismos que nosotros conocemos como Naciones Unidas o la Unión Europea, sino por ejemplo el G20 o la conferencia de Davos. En Davos es donde se decide realmente el modelo económico a nivel mundial. Y el G20 es el que decide la política a implementar de conformidad con la actividad económica que el G20 decide. Eso quiere decir que, evidentemente, si a eso se le añade la revolución tecnológica que se está viviendo, una revolución tecnológica que va contra las personas, o sea, que la gente no se lo crea, aunque no se lo crea. O sea, la tecnología siempre se ha dicho. Yo nunca he estado en contra de los avances técnicos, pero cuando dicen, no, es que las nuevas tecnologías crean, no, oiga, mire, no, esto ya va más allá. Esto va hacia una sociedad del ocio, porque aquí ha aparecido otro fenómeno muy importante de cara a la persona, al ser humano, que es que ya no somos ciudadanos a nivel mundial, somos consumidores. Y ya no somos ciudadanos. El concepto de ciudadano se ha perdido. Y se ha perdido en una sociedad de consumo efímero. La cultura de lo efímero, lo de hoy no vale para mañana. Y entonces ese modelo que a su vez se está planteando de que Naciones Unidas ha fracasado y ahora ¿qué se quiere hacer? Se habla de la renovación del Consejo de Seguridad, en donde no exista el derecho de veto. Se está hablando de los BRICS, de que efectivamente tienen que tener presencia dentro del Consejo de Seguridad. Se está hablando del papel de África. África, con la denuncia que ha presentado a Israel, lo que está haciendo Sudáfrica es decir, oiga, es que nosotros queremos estar ahí también. O sea, nosotros queremos tener nuestra participación en el establecimiento del nuevo orden mundial. Y todo ese juego se está haciendo desde una perspectiva económica, donde aquí ya no es cuestión, como tú muy bien has dicho antes, lo que prevalece son las deudas que se generan de los estados y de las grandes corporaciones que lo manejan, las grandes corporaciones, los fondos de inversión, y que son los que están sometiendo las decisiones que afectan a los ciudadanos. De hecho, aquí ahora mismo cuando se ha hablado de los agricultores, aquí el problema de los agricultores es que los fondos de inversión se están quedando con todas las grandes, se están quedando con las grandes extensiones de tierra, están decidiendo qué es lo que se va a producir y lo que no se va a producir, y además son los dueños de la logística, que es lo que encarecen los precios. Y entonces resulta de que todo ese tipo de cosas que estamos todavía en pañales de lo que va a surgir, efectivamente tenemos un elemento que es lo que llamaba Norberto Bobbio la Pax Americana, que ha fracasado porque después de la caída de la Unión Soviética se dijo, bueno, ya se ha acabado, ya el fin de la historia de Fukuyama y tal y cual, todo mentira, porque después de todo eso vino otro fenómeno que es el terrorismo, todo acaba el mismo. Acaba el terrorismo y vino la guerra de Irak y la guerra de Afganistán como consecuencia del terrorismo internacional. Qué casualidad. Sí. Entonces, cuando termina el terrorismo de Irak, ahora resulta de que empieza el tema de Ucrania y de Gaza. Entonces, todo va enlazándose una cosa con otra. De tal manera que todo esto, a nivel luego tecnológico, se está generando un desfase de sociedades
Porque aquí lo estamos viendo desde la perspectiva del mundo occidental, lo estamos viendo desde Europa, pero no estamos viendo lo que está pasando en África. Lo que tú has dicho antes de la eliminación de 8.000 millones de personas que quieren 5.000, pues claro, o 500.000, que acaben en África o que se acabe con el sudeste asiático también. Entonces, todo este tipo de cosas, cuando quien toma las decisiones es el G20, el grupo de Davos, el plan Bilderberg, el club Bilderberg, y todo este tipo de cosas es que nos hace ver qué clase de democracias tenemos. ¿Qué clase de democracia tenemos? Porque claro, las democracias occidentales que venían de la época de la Revolución Francesa, de la separación de poderes, legislativo, ejecutivo, judicial y tal, estamos dándonos cuenta de que esa figura del Estado de Derecho, en donde se confluye todas estas cosas, ha quebrado. Porque lo han hecho quebrar. Lo han hecho quebrar. Pero de todas maneras, ahora mismo ya estamos en una situación en donde el Ejecutivo, ya no se sabe, el Ejecutivo, el Legislativo, porque en la propia Unión Europea lo tienes. El Consejo Europeo es un órgano legislativo y son los jefes de Estado y de Gobierno. El Parlamento Europeo no legisla, es un órgano colegislador, pero con los jefes de Estado y de Gobierno. No es un sistema democrático. ¿Por qué? Porque no interesa, porque ahora precisamente a todo eso que se está criticando de gobiernos autocráticos, con democracias, entre comillas, que vas a votar cada 4 años, pues resulta de que ese es el modelo que se quiere, Orwell, se quiere implantar. Ese gran hermano. Lo que pasa es que ahora mismo... Bueno, sí, eso era lo que discutiríamos. ¿Lo veis más cerca del gran hermano o lo veis más cerca de construir, del transhumanismo, de construir un ser humano especializado? No, yo lo veo más... O las dos cosas. Pero había que dejar hablar que hay una... Orwell totalmente. Yo veo más a Orwell que a... Tengo la voz alta y es una reflexión mía muy personal que tengo hace mucho. Bueno, tenemos un periodista a la cárcel, Julián Assange, por algo, porque ha sacado de lo que no les interesa, porque claro, ha descubierto mucho el pastel de qué van estos tíos a nivel mundial. Pero es que, lo leí en una revista austriaca, están invirtiendo los países árabes en empresas de potabilizadoras de agua y energía solar. Ese es el futuro. El agua va a ser el bien más caro del mundo. No va a haber agua, dicho también por antropólogos, ¿eh? Bueno, una cosa a discutir, por si alguien tiene más información, porque cada uno tiene la que tiene. Leemos, porque eso entraríamos a ver qué pasa con el clima, que es la geoingeniería, y luego además, ¿hay o no hay agua? Porque el agua que viene de la lluvia, naturalmente, si se manipula el clima, pues puede ser que llueva donde quieran y deje de llover donde quiera, pero el agua subterránea es la mayor cantidad de agua, entiendo yo, y aquí habrá algunos científicos, más que la que depende del agua que se evapore caerá antes de claro, o sea, que partimos a veces, o sea, ahora es que habría que problematizar todo. Porque lo mismo que se han establecido eslóganes y todos, siempre basándonos en la buena fe de todo el mundo, hemos dicho, bueno, vale, pues esto es así, fíjate, pues naturalmente la siguiente conclusión, y tú nunca modificas del punto desde que partes. Entonces, esas cosas también tendríamos que empezar con esto. ¿Por qué es? Porque yo también durante mucho tiempo me he creído cosas, luego empiezas a investigar o empiezas a ver tú en la experiencia vital que te toque si eso no es, y tú dices, pues esto me parece que esto no es. El tema del agua, por supuesto, eso, como el medio ambiente, como el feminismo, como determinadas cosas, son instrumentos de manipulación también. Y si todo es así, pues claro, el esfuerzo que cada uno tiene que hacer para, bueno, a ver, hasta dónde me manipulan o hasta dónde puede quedar todo en me lo creo, no me lo creo, porque no tienes poder para cambiar cosas, pero sí a veces resistir, obedecer o no obedecer. Entonces, si alguien sabe más, yo creo que el tema del agua es un tema que sin duda en un país como España pues siempre ha habido lugares donde ha habido más agua, menos agua, y se ha distribuido por la gente que lo ha necesitado. No lo están haciendo. Bueno, ahora, yo es que ahora no me creo en nada. Hay otras bases. Mira, Luis es un poco agricultor,
y No sabe. hay política de trasvases en ese país, ¿no? Porque algunos se ahogan y otros se mueren de secano. Bueno, pero el que se muere de secano nunca se ha muerto, ha buscado la manera, pues naturalmente, de adaptar su vida y su producción y sus cosas, o incluso Bueno, que yo no pienso tenerla. que agua se me un bien escaso y yo no lo voy a vivir. Hombre, yo no voy a decir que sea abundante, pero realmente drásticamente en 10 años nos hemos quedado todos sin agua. El agua se está haciendo un bien escaso porque la han metido en el mercado. O sea, hace nada cotiza en la bolsa de Nueva York. Claro. El agua cotiza en la bolsa de Nueva York. Para que cotice en la nueva bolsa de Nueva York y sea negocio, hay que hacerla un bien escaso. Capacidad de hacerla un bien escaso, a verla la hay. Hay miles de formas que están, ¿cómo se llama esto? Cuando se hace un procedimiento nuevo. La prueba. Y digamos que haces un procedimiento científico nuevo y tú lo registras. Bueno, Sí, pues sí, patente. hay miles de patentes para provocar sequías o para hacer que llueva. Claro, eso lo sabemos todo. No, yo creo que no. Pero ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Están los ¿No ves el boletines. cielo? ¿No mira nadie el cielo? Están los Y lo boletines. relaciona con cuando llueve Están en el día. Están Pero los llueve cuando boletines. tiene que llover. No cuando ellos quieran que llueva, que eso es diferente. Pero bueno, pero la realidad es que... El agua de su suelo tampoco se puede agotar porque vale para otras cosas. Por eso ha pasado lo que ha pasado doña Ana, por Vamos a ver. aprovecharse el agua Bueno, de su bien, suelo. nada, no, bueno, si me hay- parece Yo pienso bien, que el agua si es la- un bien miles de escaso. patentes para que tú la provoques tertulia sequía. sola- Había también una patente antes del COVID. Había una patente de 2 vacunas. ¿Por qué? Porque le iban a echar el COVID de alguna manera. Eso no ha venido de la noche al día, yo es mi opinión, ¿eh? Bueno, pero si hay Había 2 patentes patentes y hay antes del capacidad COVID, de cambiar. de una vacuna para el COVID. Bueno, O sea, yo es que no me fío de ellos para nada. el caso, Vale, vale, el pero caso es que nosotros no nos indudablemente, vamos a- No, yo Lo vamos a discutir de manera amable. la escasez de agua está relacionada con el uso del agua como un bien privativo por los fondos de inversión que han invertido en la agricultura europea. Si así de claro es. Por eso están Pues invirtiendo sí, los yo árabes vamos- en Así de claro potabilizadoras. es. Hay documentación de sobra y hay una mujer por ahí que tiene una asociación que está siguiendo todo esto y estamos viendo como no solamente se están cargando presas, sino que están vaciando presas para demostrar después que hay sequía y que no hay agua en las ¿Y dónde se presas. están llevando ese Y agua? las están llevando esas aguas al uso de estos fondos de inversión ¿Pero en dónde? sus, ¿Dónde las en sus almacenan? macroproyectos. Y haciendo un pantano, ¿dónde le almacenan lo del pantano, por ejemplo? ¿Dónde se llevan ese agua? ¿Cómo se la llevan? Que lo están usando los fondos de inversión para sus regadíos y para sus historias. Sí, pero no siempre. No sé. Vamos a ver. El problema No, de- ahí Hay un cambio climático, eso es. Bueno, a ver, espera, voy a llevar el orden para que... O sea, ahora no quedaba nadie, entonces... ¿No? O sea que, bueno, ha intervenido José Luis y si nadie tiene eso, pues puedes hablar. Sí, sí, No, claro. son dos cosas. El problema del agua, como todo, es complejo. El agua fósil se agota. Se agota el fósil. ¿Y El agua- quién lo dice? ¿Qué? Porque, vamos a ver, yo esto me ha empezado a resultar sospechoso porque yo vivo por unas ruinas en un pueblo y ahí el sistema del agua en todas las casas, en una aldea, en una montaña, es una especie de grandes estanques en los que el agua va cayendo, no es de manantial, pero cae así, tal, y además siempre hay un nivel y eso son aguas subterráneas que no tienen que ver con la de la lluvia, que esas las ponen en unos depósitos y es el agua corriente del grifo. Y eso descubrimos este verano para buscar una fuente de esas que estaba por visto de las Heras. Hacía 23 años que no se acercaba una allí. Entonces, pues bueno, había como 10 metros de zarzas y entonces trabajó con un área para quitar las zarzas. Cuando se llegó allí, los que no conocían vieron aquello exactamente igual que hacía 23 años. Bueno, quiero decir que el tema que son cosas que seguro que todo el mundo tiene razones para explicar cosas que pasan, pero que se inventan razones para muchas cosas, pues también tenemos esa experiencia.
Y el mar, por mucho calor que haga, sigue existiendo y hay aguas en el subsuelo que también siguen existiendo. Y claro, los que saben, entienden y quieren hacer un negocio, sabrán lo que tienen que hacer. Y cuando uno empieza a desconfiar de todas estas cosas, pues tú dices, esto a lo mejor también es raro, ¿no? Sí, no, pero por eso... Hombre, es muy raro que nos digan que aumenta el clima, aumenta la temperatura, aumentará la evaporación y realmente disminuye la caída de agua del cielo. No, Es absurdo totalmente. Perdonad, aclarando el punto este, es una contrarréplica. Lo que ocurre es que con el cambio de modelo climático lo que hace que es en las regiones lluviosas aumenta la pluviometría y las regiones secas se... Y entonces ese es el imbalance que hay, la falta de clima. Eso es lo que dice. Eso es lo que... Bueno, no, ocurre así. Fíjatelo en China las inundaciones que hay, o sea que, bueno, no sé. Bueno, no sé, eso será el tema de otro día y todo el mundo viene con información para hacer tertulia sobre qué significa la manipulación. Pero estábamos hablando de otro tema. Sí, estamos hablando de otro tema. Claro, Sí, sí. Dos cosas sobre el agua. El otro día me dijo una conocida mía, el gran problema del agua es que la administramos mal. Y yo se lo traslado esto a los arquitectos. Históricamente en la península ibérica ha faltado el agua, siempre. Pero bueno, desde el mundo antiguo, ¿qué hay? Pues las casas se abastecían en gran medida por aljibes. Entonces, claro, entonces creo que hay posibilidades, pero que hay falta de agua. Vamos, es que eso, yo que tengo también algún campito de agua, que falta el agua, que no hay, además está por las nubes. Pero hay soluciones. El otro gran problema, y ahí es donde me he levantado, los trasvases. El problema ahora mismo son los trasvases del Tajo. El Tajo está hecho una miseria. Y el Ebro Eso que lo se sé ahoga y porque... abajo que se mueren. ¿Qué? Que en el Ebro se desbordan y se ahogan y abajo se comen la gente los mocos porque no tienen agua. A ver, pero porque lo que hay que hacer es regular... Política de trasvases. Y en muchos casos acabar con lo que históricamente fueron los azudes. ¿Por qué? Pues porque cortan los cursos de agua. Entonces, habrá que, y esto creo que es lo que yo creo que se debe sacar de este tiempo, y es que tenemos la posibilidad de integrar en los debates a personas de todas las áreas del conocimiento, pero no vale, yo es que he visto una cosa y yo tengo un aljibe en mi casa, sí, muy bien, pero no lo puedo utilizar porque no voy a echar con ello. Entonces, pero sí que hay soluciones y se puede hacer. Y los embalses, un problema enormísimo, porque, por ejemplo, el Tajo va más hacia el Mediterráneo que hacia Lisboa. Y está asqueroso. Y después, ¿qué se puede hacer? Gastar mucha menos. Perdón, hay que Sí. Bueno, si os parece, cerramos hoy, pero se admiten iniciativas en cuanto a temas en los que estéis dispuestos. Se puede hacer siempre un planteamiento, pero venir pues, ilustrados para que haya argumentos más. Bueno, ya se ha acabado, ¿no? Ya se ha acabado. No, vamos a ver, es que yo quería comentaros, sí, es lo que os iba a decir. Estaba buscando el nombre de una señora abogada que iba a venir a hablar sobre la...